Muy pero muy buenas noches mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico de su Ministerio Integral de Restauración Cristiana. Estamos en este tiempo de estudio bíblico hablando de un panorama del libro de Apocalipsis. Es de total importancia que el cristiano entienda en qué momentos proféticos o escatológicos estamos en estos tiempos. Máxime que son tiempos bien difíciles, tiempos finales que en la verdadera iglesia hace sentir. Vamos a orar para colocar delante del altar de Dios este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza que solamente tú mereces. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra roca y nuestro escudo. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe en este tiempo de estudio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, veníamos hablando acerca del capítulo 2, capítulo 3, que habla acerca de las 7 iglesias, y como este es un panorama, simplemente en cada una de estas iglesias se muestra una situación que estaba viviendo y que vivieron las iglesias. Éfeso, al final de la edad apostólica, abandona el primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida hasta el año 316, fue perseguida por 10 edictos imperiales, empezando por Nerón, y en el año 316 ocurre algo interesante y tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, que es el inicio del romanismo, la protección imperial, la decadencia espiritual. Dos cosas que siempre Satanás da a alguien cuando quiere corromperlo: poder y plata. Y eso pasó con la iglesia cristiana. En este lugar, la iglesia sucumbió bajo la dictadura o el imperio romano. Recordemos a Constantino, que es el que inicia el acercamiento a la iglesia cristiana, y después Teodosio, quien es el que formaliza. De ahí viene entonces Tiatira, y en Tiatira habla acerca de un remanente fiel que el Señor siempre ha tenido bajo un sistema nicolaíta, que quiere decir la división entre el pueblo y los que llamaron laicos y los religiosos, la clase religiosa. Nicao, de nicolaítas, Nicao significa dictador, y laico, el pueblo. Y eso va del año 500 a 1500, lo que en la historia secular se llamó el oscurantismo, propiamente un periodo terrible en el cual la Iglesia Católica tuvo un gran poder, y de ahí nació lo que se llamó la Santa Inquisición, donde eran perseguidos todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con la Iglesia romana. Después viene Sardis, que es el periodo de la Reforma Protestante, año 1500, lo que se conoce como el protestantismo, iniciado por Martín Lutero y otros hombres. Pero allí aparecen cristianos por conveniencia. Muchos reyes, príncipes, emperadores de Europa quieren quitarse en el yugo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y del Papa, y entonces les conviene mejor tener sus propias iglesias. De ahí nace una iglesia famosa en Inglaterra, que es propiamente la iglesia anglicana, que simplemente con Enrique VIII se separa la iglesia católica, aunque tiene todos los ritos y toda la teología, ¿no? Después viene Filadelfia, que es la cual vamos a hablar. Es la iglesia que ha permanecido fiel y aún en estos tiempos sigue fiel. Es la iglesia verdadera en medio de la apostasía que se vive hoy a través de la iglesia laodicense, que es la última etapa que estamos viviendo de una iglesia espiritual, y que hablaremos más adelante. Pero vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Es interesante. Recordemos que la palabra eclesía viene del griego y significa simplemente una comunidad o una institución. Es eso,
Eclesía simplemente es una institución, una comunidad, en este caso cristiana o pseudocristiana. Y vamos a hablar entonces de la iglesia de Filadelfia para después encargarnos de la última iglesia, que es la iglesia laodicense. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13, por favor acompáñame en la lectura. Si tienes tu Biblia, subraya, toma notas. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, o sea, amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. El mensaje es al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordemos que la palabra ángel también significa mensajero. Y dice que la dirige el santo, el verdadero. En estos tiempos de tanto engaño, como dice Mateo 24, de tanta mala teología, es necesario volver nuevamente a los principios fundamentales que nos deja el Señor en su palabra. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el que tiene toda la autoridad. Y dice, yo conozco tus obras. Siempre el Señor está mirando nuestras obras, cómo nos estamos comportando. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Interesante, habla acerca de, primero, el Señor conoce nuestras obras y de esta iglesia. El Señor tiene puertas abiertas para esta iglesia. Esta iglesia va por muy buen camino y me acuerda de aquel cuadro que en algunos hogares cristianos tenían, el camino ancho que lleva al infierno y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Aunque esta iglesia es débil, dice, tienes poca fuerza en el mundo, porque no tiene el dinero que tienen las mega iglesias de 25, 50 mil personas y todo el poder político, económico y el poder que tienen estas iglesias. Esta iglesia es débil en el mundo porque cuanto más débil, como dice Pablo, más fuerte son. El Señor quiere siempre personas que reconozcan su debilidad para Él poder hacer la obra en esas personas. Esta iglesia es débil ante los ojos del mundo, pero ante los ojos del Señor es una iglesia verdadera. Dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado. Es una iglesia que guarda la sana doctrina. Es un rebaño que anda en santidad. Y es interesante como el Señor dice, yo te he amado. ¿Por qué ama? Porque ha guardado su palabra, o sea, la sana doctrina, no ha pervertido el evangelio. Hoy en día hay un evangelio muy pervertido. Algunos son de la teología de la prosperidad económica, del dinero, de la fama, de todo lo que en Lucas 4 Satanás le ofreció a Jesús. Otros son neopentecostales con cierta inclinación hacia el esoterismo, y eso por una famosa profeta autonombrada que se llama Ana Méndez, una señora que tuvo problemas y ella lo reconoce en su testimonio, problemas de esquizofrenia y estuvo también en la brujería. Según ella ahora es profeta.
Pero recordemos que Satanás se viste como ángel de luz, pero y aún si tú sabes Biblia, escucha los mensajes de ella, te darás cuenta que realmente son mensajes totalmente esotéricos, que no tienen base bíblica, o que cogen un versículo por aquí, otro por allí, y le dan 3 vueltas para crear sus determinadas doctrinas erradas. Entonces, esta iglesia es amada por el Señor porque ha guardado su palabra. Siempre. En esto tengo que ser claro. Toda doctrina tiene que verse bajo la lupa de toda la Biblia. No es las herejías y las malas doctrinas salen de coger versículos por separado. Recuerden la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que debe usar todo aquel que quiera hacer una buena exégesis y una buena praxis con la palabra. No podemos coger versículos por aquí y por allí para darle una connotación y crearnos doctrinas erradas como las que hay hoy en día. Por eso dice acá, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que permanece bajo claramente las Sagradas Escrituras. Hay una cantidad de enseñanzas apóstatas. Leía a algún amigo cristiano de hace muchos años que yo aprecio, me recomendó que viera a un señor mexicano que está por el lado del judaísmo. Él es judaizante y que era un gran rabino, no sé cómo le determinarán ahora. Y este señor, claro, habla en hebreo, se viste como judío, y digamos que los latinos somos muy dados a ser mirones y nos dejamos llevar fácilmente por los espejitos que trajeron los españoles todavía. Pero cuando comencé a oír a este hombre, dije, no, realmente eso no es de Dios, porque comenzó a hablar acerca de astrología, aunque él dice que es astronomía, pero no es astronomía, es astrología, es interpretación de los astros para saber el futuro. Y este hombre le da un giro. Y cuando yo voy a la Biblia no encuentro nunca que Jesucristo le dijo a los apóstoles, bueno, vamos a reunirnos, vamos a mirar, allá está la osa mayor, la osa menor. Entonces lo que quiere decir esto, no aparece en ninguna parte de la Biblia donde se mande a consultar las estrellas, los planetas. Pero este hombre, que tiene una apariencia de un rabino y emana como entre comillas cierta santidad, dice cosas que no son. Está poniendo a la gente a ser astrólogos, porque él dice que es astrónomo. Entonces, queridos hermanos, debemos estar muy cuidadosos. Voy a poner un poco, tengo problemas con la energía, perdón un momento. Estoy colocando nuevamente porque tenemos un problema acá de energía, discúlpame nomás. Volvamos a lo que estamos hablando. Muchos hermanos se están desviando hacia doctrinas como los judaizantes que aparecieron y aparecían por allá por la época de Pablo, y por eso escribió el libro de Gálatas, como este hombre, este personaje que irradia cierta santidad, está interpretando los astros para darle ciertas aplicaciones bíblicas y cierto estudio en los astros, en la posición de las estrellas, de los planetas, para determinar cosas. Eso no está en la Biblia, no aparece por ningún lado, lo he estudiado, no aparece. Sí, es cierto, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero en ningún momento habla de que hay que consultar las estrellas para determinar. Lo que hay que consultar es la palabra del Señor. Por eso mi temor con estas doctrinas que se han metido en la iglesia. En este caso, los judaizantes, está la teología liberal y todo esto, cantidad de cosas. Por eso acá dice, has guardado mis palabras, por eso te amo, dice el Señor, porque yo te he amado, y dice el Señor, yo te guardaré de la prueba, y sigue. Verso 10, vuelve y reitera, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y estamos en tiempos de prueba.
La iglesia está entrando en un tiempo de prueba en cuanto también a la doctrina. Se han colado muchas, el neopentecostalismo, la teología liberal, que son ateos con Biblia, y en Quito hay un seminario muy conocido, al sur de Quito creo, que habla de la teología liberal, y estas cosas están haciendo mucho daño dentro de la iglesia. Has guardado mi palabra, verso 10, y yo también te guardaré la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y no escapan los cristianos. Somos probados para ver hasta dónde vamos a llegar. Pero es necesario mantenernos en la palabra del Señor. Si en la Biblia dice que hay que consultar los astros, los planetas, para determinar el futuro de la iglesia o lo que el Señor tiene, no aparece. La Biblia sí habla de que hay que estudiar la Biblia para conocer, y el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que guardan, estudian esta profecía. Hermanos, hay muchas malas doctrinas hoy en día. Dice verso 11, aquí yo vengo pronto. Me llama también eso, ese versículo, esa parte, esa frase, yo vengo pronto. Estamos entrando, y esta es la última etapa, que es la iglesia laodicense, una iglesia apóstata, una iglesia tibia, una iglesia que se ha apartado del Señor, que colocaron la salvación por fuera y está solamente llamada a ser famosa, a tener dinero, a tener poder, son los triunfadores. Y cuando uno oye estos predicadores, solamente uno oye son a veces neopentecostalistas, tienen la teología de la prosperidad financiera, tienen mucha psicología. De hecho, aquel día pasé por una de estas iglesias y es fácil reconocerlas. Tenían unas personas muy elegantes a la entrada y tenían pasabocas. Yo nunca había visto una iglesia con pasabocas, y tienen cierto estatus, ¿no? Estatus como para que la gente se sienta contenta, cómoda. Tienen aire acondicionado, tienen todo para que la gente se sienta en un club. Pues bien, la iglesia verdadera no es para eso. La iglesia verdadera es para hablar de teología verdadera, del pecado, del infierno, de la salvación, del Espíritu Santo, de la santidad. Pero no es para hablar de tú vas a hacer decreto, declaro, prosperidad, dinero, posición en el mundo y todas esas cosas. El Señor dijo bien claro: no buscan las cosas del mundo, hagan tesoros en los cielos, no en el mundo. Entonces dice acá: yo vengo pronto. Retén lo que tienes, retén la sana doctrina, porque para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo vengo pronto. Pero también dice: si vences, te guardaré y te daré la corona de vida. Cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero, solamente allí van a entrar los que tengan sana doctrina, los que hayan pertenecido a la iglesia Filadelfia, o sea, una iglesia sana doctrina, una iglesia que busca la santidad, una iglesia que se esfuerza en la gracia, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que no está buscando cómo hacerse rica y poderosa en este mundo, una iglesia totalmente apasionada por su amor a Cristo, de evangelismo, una iglesia que sueña con la boda del Cordero, que se esfuerza en el Espíritu Santo cada día por vivir en santidad, por guardar los principios y mandamientos del Señor, que no está deseando las cosas del mundo. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y es la iglesia entonces que aparece en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Ya la última iglesia es la iglesia laodicense, de la cual hablaremos después. Pero, queridos amigos y hermanos, tenemos que meditar mucho. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos,
sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y son tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, tiempos en los cuales la profecía ya se ha cumplido, que esperamos solamente la culminación. Si este programa ha sido bendición para tu vida, te pido por favor que lo compartas. Nos encuentras en Facebook por Gilberto Sánchez Martínez. Puedes compartirlos con tu familia, con amigos. Por favor, es una forma de ayudar también este ministerio. Y en YouTube nos encuentras en el canal del Ministerio Integral de Restauración Cristiana. Son tiempos muy complicados en los cuales la venida del Señor está muy próxima. Por eso debemos ser fieles a Él y esforzarnos en la gracia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas agradables, vidas totalmente apasionadas por ti, entregadas, guardando la palabra, viviendo en santidad y esforzándonos a vivir en santidad. Gracias por este tiempo, por este canal. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.